Buenas tardes, compañeros. Hoy nos va a faltar el sonido, entonces igual les pediría nos recorramos un poquito, nos acerquemos un poquito más. Estará en la sesión de hoy el compañero Gilberto López y Rivas. No necesita en realidad presentación, todos los que estamos aquí creo lo reconocemos como compañero, como uno de los columnistas que leemos, y en este caso en particular está aquí con nosotros hoy por el papel que jugó y que ha seguido jugando al lado de la lucha de los pueblos, en particular en aquellos años de los 90, como asesor en las mesas de Derecho y Cultura Indígena al lado de los compañeros del EZ, y por supuesto hoy por su pertenencia a la asociación civil que dio seguimiento a los asuntos que demandaba el INE en términos de el recorrido que la vocera María de Jesús Patricio iba a realizar. Queríamos presentar el micrositio, lo haremos al finalizar la sesión, pasando la ronda de preguntas y respuestas, les platicamos cómo va ese trabajo de arquitectura de un micrositio en la página para ir metiendo los materiales que hemos estado trabajando aquí. Pero quisiéramos sí como organización introducir el tema de la mesa. Y en ese sentido, queríamos empezar por ver la cuestión de los acuerdos de San Andrés con un legado histórico que hoy podríamos ver en dos partes grandes. Por una parte es un tema de contenido formal, un tema de contenido político, la lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios del país en términos de la lucha por la autodeterminación que han llevado a cabo desde tiempos inmemoriales, pero que en nuestro periodo histórico sí tiene un reflejo muy prístino desde los 90 a la fecha. Y la otra cuestión de herencia de los acuerdos de San Andrés sería la forma de hacer política, la forma de darle contenido, la forma de llenar esos esquemas de pensamiento que es la política en términos de la libre determinación. Resaltar ahorita algunas pocas cuestiones en términos de esa nueva forma de hacer política que sucedió en los diálogos de San Andrés. Resaltamos la cuestión de la negociación adquiere un carácter público, un carácter abierto, un carácter plural, cosa que no, pues regularmente la negociación pues ahí no solía ser así, solía ser más bien una negociación entre la parte beligerante y el Estado. En este caso no, la negociación se convierte en un asunto social, en un asunto público, en un asunto plural. Eso por el lado de la negociación, pero con ese mismo proceso se abre otra cosa, que no es la negociación con el gobierno, sino el diálogo que hay con lo que en esos momentos llaman los compañeros zapatistas la sociedad civil, que en realidad habría que voltear a ver quiénes estuvieron ahí. Fueron gente, compañeros que de por sí participaban de alguna u otra manera en las luchas, fueron gente que tenían la intención de cambiar la situación pues, que vivía muy en sus inicios el país en términos del neoliberalismo que iba avanzando. Son gente pues, que no nada más se puede caracterizar como sociedad civil, sino que sí son la sociedad civil crítica, sí son la sociedad civil que escucha las voces del abajo. La otra cuestión es la creación de consensos, cómo metodológicamente, y es justo el tema de hoy, cómo por método se va avanzando en la creación de consensos, no en la imposición de las verdades predefinidas en el momento en el que hubiera hecho su alzamiento el ejército zapatista, sino justo el llegar a un punto de encuentro en el que lo importante era sacar los acuerdos en esa pluralidad que había a través de mesas de discusión, cosa que por cierto sería bastante bondadoso hoy en el movimiento estudiantil que estamos viviendo, voltearan a ver esa forma
de crear los consensos y los acuerdos, no mediante la asamblea un día todos en la maratónica de 10, 20 horas o un día completo de buscar los acuerdos, sino en la división de los temas de trabajo, en buscar a los especialistas, en buscar la pluralidad de las voces para ir creando a pasos esos consensos. Y por supuesto, la otra cuestión de forma es el impulso organizativo que tuvo ese movimiento creado, ese proceso que se vivió con los acuerdos de San Andrés. Un impulso organizativo que básicamente respondía a poder hacer eco a todas las propuestas de diálogo que en su momento emanaron del EZ, pero que acogieron y que dieron fruto a lo que hoy conocemos como el Congreso Nacional Indígena. No las voy a mencionar, tengo aquí escritas más de 10 en un periodo de 3 años, 4 años, que tienen que ver con la Consulta Nacional por la Paz, la cuestión de la Convención Nacional Democrática y la construcción de una fuerza política que defendiera los acuerdos de San Andrés, que defendiera el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, etcétera. Pues un montón de esfuerzos por restablecer ese diálogo con la gente que acompañaría el movimiento indígena por la reconstitución de los pueblos originarios. Ahora, si de 94 a 2003 intentamos hacer un proceso de abstracción, un ejercicio de abstracción en términos del diálogo, quienes se encontraban en ese diálogo, podríamos ubicar rápido cuatro actores importantes. Por un lado está el movimiento indígena, que tiene una consigna clara, que quieren mantener sus formas de vida, quieren sobrevivir a este proceso que está dando el capitalismo. Segundo, está el capitalismo, la gente del dinero, la gente de las grandes empresas que están en el proceso de hacerse de los recursos y los territorios del país. Por otro lado, tercero, están los gobernantes y por último estaría ese pueblo de México que respondía a esta opción al diálogo que estaba abriéndose en este proceso. Bueno, pasaron ya 22 años, esa situación se ha transformado de forma radical en cada uno de los puntos en los que podríamos ir viendo las relaciones que se tejieron entre estos 4 actores, y vemos, para empezar, en Tejiendo Organización Revolucionaria, que las causas que llevaron a los pueblos a iniciar esa guerra contra el olvido siguen desarrollándose. La explotación sigue incrementando, el despojo se perfecciona, avanza, hoy es más legal que nunca con todas las contrarreformas que se han hecho a la Constitución. El desprecio sigue siendo el modo de hacer política desde arriba y la represión marca del diario una lucha por los territorios. Bueno, es la situación pues de que hubo un momento hace algunos años, pues 2014, en el que parece que se iba a cobrar la factura por fin al mal gobierno, ¿no? Fue un indicio de que la política estaba totalmente descompuesta. Muchos compañeros que hacen el análisis de la realidad lo habían visto desde antes. El sistema político mexicano es insostenible, pero los compañeros de Ayotzinapa, la desaparición forzada que hicieron sobre ellos, era un síntoma claro de que esto es insostenible, que esta forma de hacer política es insostenible, que este gobierno favoreciendo a la depredación capitalista del territorio es insostenible. Parecía que íbamos a pasar la factura, pero ya pasaron 4 años y, compañeros, no es claro que se haya materializado el descontento y no es claro que se haya puesto en crisis al sistema político mexicano. Además, un sistema político que, por los hechos, por la trayectoria que tiene en términos de la dominación sobre la población, da para decir que debía haber estado en crisis hace muchos años, hace muchos siglos, ¿no? Pero no. ¿Qué pasa en cambio ahora? El actual gobierno priista sobrevivió esa crisis
y va a heredar bueno, todos los poderes al nuevo partido de Estado, al nuevo partido hegemónico. Comentábamos con el compañero a unos momentos antes de comenzar. Va a heredar una legitimidad que no habíamos visto en los últimos 30 años. El gobierno que se impondrá a partir del 1 de diciembre va a actuar con la legitimidad de haber sido electo en una amplia participación social. ¿Y qué vemos al respecto? No parece que sea sinceramente un cambio, es más bien la continuidad histórica del proceso de despojo que hemos estado viviendo en estos años de neoliberalismo. Así que el sino de este gobierno que entra seguirá siendo la represión, el desprecio, el despojo y la explotación. La cuestión que ha cambiado y que es fundamental y que tenemos que observar es que lo va a hacer con la venia del pueblo. En este caso, sí es una cuestión fundamental ver que muchos de nuestros compañeros, muchos de nuestros familiares, muchos de esto que es el pueblo que desde muchas formas de hacer política de abajo y de la izquierda vemos que es necesario pues luchar por ellos, van a estar legitimando y van a estar de acuerdo con el gobierno que entra. Claro que va a haber crisis porque si el proyecto neoliberal sigue avanzando, aún con la venia del nuevo gobierno que tenga parte de la población, va a haber momento en el que toque de nuevo fibras sensibles de la población y que pongan en entredicho la legitimidad de ese gobierno. Pero mientras no sea así, como hemos denunciado desde las últimas sesiones, utilizará mecanismos que en un momento previo los pueblos estaban utilizando como mecanismo de defensa, por ejemplo la consulta, lo van a utilizar como un medio de legalización y de legitimación del despojo. Estamos viendo hoy ya la lucha que empieza a ser álgida en términos de la defensa del lago de Texcoco, en términos de la defensa bueno, no es del lago de Texcoco, es de toda la cuenca, de lo que llamamos zona conurbada, en términos de la captación de agua y demás. Empieza a ser álgida y por otra parte las representantes de Andrés Manuel y los representantes de Morena están poniendo sobre la mesa que van a realizar la consulta sobre el aeropuerto, etcétera, legitimándose frente a organismos internacionales. Esa es una cuestión que hoy les vamos a pedir, queda pendiente, pues no podemos resumirlo, no podemos dar por sentado el tema, pero es una cuestión que necesita la reflexión y el cuestionamiento en términos de esa legitimidad que hoy tiene el mal gobierno, pues, del presidencialismo que ha revivido, del partido de Estado que ha revivido en esta nueva camada de chapulines, pues, de que es Morena, y frente a ese escenario político, ¿qué horizonte de lucha tenemos hoy los que nos oponemos al despojo capitalista? Es así como pues situamos el tema de la mesa de hoy y sin más le cedo la palabra al compañero Gilberto. Bueno, pues les agradezco mucho la invitación para estar con ustedes. Le pregunté antes de venir al compañero qué se esperabas, porque pues yo tengo un trabajo escrito sobre San Andrés, pero me dijo no es una cuestión de carácter académica, sino más bien platicada. Entonces yo creo que es mucho mejor porque uno se siente más tranquilo cuando está uno externando las ideas en un colectivo como este, en que pues muchos de los que están aquí o no habían nacido o tenían pocos años cuando se hizo este proceso que se ha dado en llamar los acuerdos de San Andrés. Y es muy bueno que Tejiendo Organización Revolucionaria traiga a la luz este proceso, porque pues es un proceso por demás inédito, no solo por lo que ya se mencionó aquí, sino por otras cuestiones que me gustaría conversar con ustedes. Miren, yo he estado en varios diálogos entre fuerzas beligerantes y gobiernos. Me ha tocado por lo menos estar, no recuerdo
haber asistido con Payán a una reunión que hubo con las FARC cuando se firmó el acuerdo previo en San Vicente del Caguán. Me tocó estar de asesor de la URNG cuando se iban a firmar los acuerdos entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla guatemalteca. Me tocó pues estar en la solidaridad con El Salvador cuando el FMLN tuvo sus conversaciones que dieron como resultado la firma de los acuerdos de Chapultepec. Me ha tocado estar como asesor del gobierno de Nicaragua, el que era revolucionario, durante unas conversaciones que tuvieron lugar en Bogotá y aquí en la Cancillería mexicana entre Brooklyn Rivera y el gobierno sandinista. Y en ninguno de estos diálogos que les estoy mencionando, más otros que por referencia allá en la lejanía política de mi pasado oscuro, cuando era diputado, que tuvimos la posibilidad de hablar con Jerry Adams y que nos contaba cómo era el diálogo entre los servicios de inteligencia británicos y lo que era el ERI, el Ejército Republicano Irlandés. En ninguno de estos procesos, ni el que sigue después en las FARC en La Habana, se dio lo que se dio en San Andrés. ¿Por qué? Porque, como ya se mencionó aquí, la fuerza beligerante no va a hablar a escondidas o en algún lugar. En todos estos diálogos les digo que se buscaban lugares, por ejemplo, una hacienda en Tlaxcala, la Cancillería mexicana, ahí encerrados a cuatro paredes, entre el FMLN o entre Nicaragua y Brooklyn Rivera, que era el que encabezaba la guerrilla que sostenía una guerra contrarrevolucionaria contra el gobierno de Nicaragua. En ninguno de estos diálogos se da esto que se mencionó aquí. ¿Y cuáles son las cuestiones pues inéditas que no se han repetido, que no se repitieron en el pasado y que hasta la fecha pues es algo que podemos decir singular en la cultura de los diálogos entre fuerzas beligerantes y gobiernos? En primer lugar, los zapatistas utilizan un recurso de las reglas que se establecieron con el diálogo, porque además este es un diálogo también inédito porque se da una ley del Congreso, que es la ley que crea la COCOPA, la Comisión de Concordia y Pacificación, donde me tocó ser parte de la misma. Crea una ley que establece, y la ley tiene un reglamento para el diálogo. Y entonces ahí en el reglamento dice, las partes podrán hacer uso de invitados y asesores para asistir al diálogo. Rápidamente el EZ ve esta posibilidad del propio reglamento y dice, bueno, pues muy bien, aquí está mi lista de invitados, y la lista de invitados y de asesores era casi de 2.500 personas. Entonces, el gobierno, obviamente, no, pero bueno, así dice la regla del diálogo. O sea, no era un diálogo como el gobierno acostumbra, con cualquier tipo de fuerza, ya sea ni siquiera beligerante, sino cívica, civil, estudiantes, obreros, campesinos o lo que sea. El diálogo en lo oscurito, en las condiciones que yo digo, y a partir de lo que yo digo, y después pues ahí te ves y ya, quién sabe qué pasa, nadie sabe lo que ocurrió, todo el mundo, no es que la patronal dijo tal cosa, en el caso de los sindicatos, y no sabemos si cooptaron al representante del sindicato o no, aquí, desde un inicio, los zapatistas tuvieron la voluntad política de entregar el diálogo a la sociedad civil. Eso es algo inusitado, algo nunca visto. Y bueno, como la ley COCOPA, que creó la COCOPA, estableció este mecanismo, y bueno, imagínense ustedes de manera física,
el inicio fue en la catedral, pero ya cuando se establece la negociación, ya cuando hay un diálogo, digamos, en forma, creada la COCOPA, etcétera, entonces la mesa del diálogo era de esta forma, como está aquí. Y entonces del lado de allá estaba el EZ, de este lado estaba el gobierno federal, aquí estaba sentada la COCOPA, que era la representación bicameral, diputados y senadores, y del otro lado de allá estaba la CONAI, que era la Comisión Nacional de Intermediación, que encabezaba el fallecido obispo Samuel Ruiz, y en donde estaba el exrector de esta universidad, Pablo González Casanova, y Serapaz, que era parte de lo que podría ser el aparato, digamos, ejecutivo de la Comisión de Intermediación. Y de tal manera que cuando el diálogo va a tener lugar, el gobierno dice, bueno, pero no pueden entrar los 2.500 asesores invitados a la mesa del diálogo. Entonces no hay problema, dijeron los zapatistas, nuestra representación va a estar ahí, siempre estuvieron los comandantes, nunca estuvo el subcomandante, jamás, siempre estuvo, más que en el inicio de la catedral, cuando Camacho Solís se agarra de la bandera nacional, ¿no?, que se había apropiado la institución, y entonces los zapatistas dicen, oh, la patria también es nuestra, y sacan la enseña nacional, ¿no?, pero con un contenido completamente distinto al oficialismo. Y entonces, pues, los zapatistas, como se usaba, era que estaban las dos representaciones, y detrás había una línea de asesores, éramos 20 o algo así, y entonces nos turnábamos, pero a lo largo de todo San Andrés Sacanchén de los Pobres, o San Andrés Larraizan, como quieren ustedes llamarlo, había casitas y lugares, y ahí estábamos los asesores. Entonces los asesores teníamos la tarea de discutir los temas que se iban a discutir en la mesa de negociación. La mesa principal, la mesa de autonomías, la mesa de medios de comunicación, la mesa de cultura, la mesa de mujeres, había creo que 5 mesas, y ahí se llevaban a cabo las discusiones y los debates entre los asesores para que resolver pues todos los documentos que se producían. O sea, previo a eso nos reunieron a los asesores, a los invitados en la realidad, y ahí la comandancia y el sub Marcos nos dijeron, lo único que les pedimos a ustedes, como ya se dijo aquí, es que todo llegue al consenso. O sea, que todo lo que ustedes produzcan se establezca a partir del consenso. Esa fue la única condición que nos expusieron a los asesores y los invitados. Entonces, ¿cuál era la composición de este grupo de asesores invitados? Como aquí se dijo, pues se escogió prácticamente a escritores, a periodistas, a dirigentes gremiales, y claro, había una representación nutrida de los pueblos indígenas del país. O sea, se invitó, ¿no? En un momento dado contamos una representación de cerca de 40 pueblos reconocidos en el mosaico de cerca de 70 que hay de las variantes lingüísticas, etcétera. O sea, había una representación nutrida de indígenas. El gobierno, cuando vio indígenas que estaban como asesores invitados, entonces en la siguiente reunión se fue a pepenar por ahí a indígenas del oficialismo, y entonces pues presenta a sus flamantes asesores en la mesa del diálogo. ¿Y qué ocurre? Que cuando inicia la sesión, los asesores oficialistas empiezan a hablar con los comandantes zapatistas y a pedirles permiso para tomar la palabra, y a decirles que ellos se sentían representados en la comandancia. O sea, se pasan del otro lado de la mesa, y claro, fue la última vez que vimos a esos indígenas, ¿verdad? Porque evidentemente que fue pues un ridículo completo del gobierno,
porque hubo un vuelco, un paso de línea, y los oficialistas se transformaron en zapatistas, ¿no? De tal manera que era tal la autoridad moral del zapatismo, y sigue siéndolo, que la propia gente que iban allá se daban este tipo de situaciones. La discusión, el diálogo también fue, yo lo he nombrado de alguna manera, fue como una universidad de las autonomías. ¿Y por qué digo esto? Porque el concepto de autonomía, a lo mejor lo platicaron con Alzado, pues era un concepto que no estaba en el debate de las organizaciones indígenas, digamos, hasta los años 80, precisamente en Nicaragua, cuando tiene lugar esta guerra de contrainsurgencia, en donde el único campo en donde podía haber una base social era en el campo de lo étnico. O sea, nunca nos tomaron un pueblo militarmente, o sea, la Contra nunca tomó un pueblo militarmente, pero donde nos hacían muchas bajas era precisamente en la costa atlántica de Nicaragua, donde se habían cometido errores profundos sobre la cuestión étnica. O sea, ¿por qué? Pues porque en Nicaragua no había todo el bagaje que tenemos aquí en México, ¿verdad? En donde se dice que una familia indígena está compuesto de mamá, papá, hijos y el antropólogo, ¿no? No, en Nicaragua, contados de la mano los que habían, bueno, Manuel Ortega, sociólogo nicaragüense que había estudiado en México, pero no tenían, para decirlo académicamente, la más puta idea sobre la cuestión étnica, ¿no? Sobre la discusión que habíamos dado aquí desde los años 80 sobre el debate de la cuestión nacional y colonial. Todo eso no se había dado, y el Frente Sandinista en su proyecto, en su plan programático antes de irse a la insurrección, pues ni siquiera mencionaba la palabra étnico. Pues ellos no conocían, no estaban al tanto, ellos partían de todas estas ideas eurocéntricas, de un marxismo esclerótico y que nunca avanzaba. Mientras pues aquí en México, pues modestamente, pero el etnomarxismo sí había pegado después del 68 particularmente, y hicimos la crítica al indigenismo, adoptamos las tesis del colonialismo interno de Stavenhagen y de González Casanova, o sea, de alguna manera México estaba más avanzado tanto en la aplicación de la política indigenista, porque aquí nació el indigenismo de Estado, sobre todo pues a partir de los años 40, que tiene lugar una reunión en donde se funda el Instituto Nacional Indigenista en el nivel local y el Instituto Indigenista Interamericano en el nivel continental. Entonces el indigenismo como política de Estado, donde los antropólogos éramos agentes del cambio del Estado y donde muchos sirvieron para desalojar indígenas, para que las presas, o sea, lo que hoy sería toda la política del extractivismo y del desarrollismo, pues, y nosotros éramos agentes de ese cambio. Fue una crítica que se hizo en los años, sobre todo en los años, a partir de los años 60, 70, 80. Entonces, pues en Nicaragua ese frente no existía y se integra una comisión cuando nos dan unos golpes militares tremendos y cuando las cosas no van bien en la costa caribe de Nicaragua, con el comandante William Ramírez, que ya murió, llega ahí y dijo para resolver el problema misquito hay que proletarizar a los misquitos, o sea, lo mismo que decía Aguirre Beltrán, ¿no? De que había que pasar de la conciencia indígena a la conciencia proletaria para que llegara la revolución. Entonces, pues todos estos errores se reparan y se forma una comisión de autonomía que hace una crítica feroz a toda la política del Frente Sandinista. La comisión se forma en el 84 y después de esa pequeña comisión se forma una más grande que se llamó Comisión Nacional de Autonomía, y
en 1987, en la Constitución nicaragüense, se establece la autonomía constitucionalmente, algo inédito en América Latina. Y se hacen unas reuniones a nivel continental, estuvimos metidos en la organización de 3 o 4 reuniones de esta naturaleza, y se invitaban indígenas de todos lados. Entonces, por primera vez se comenzó a hablar de la autonomía, pero en otros términos, en términos contemporáneos. No era un autogobierno meramente, sino eran procesos especiales de cambio, etcétera, y habíamos estudiado las autonomías, las 17 autonomías del Estado español, la catalana, etcétera. Habíamos estudiado las autonomías en Italia, que hay unas zonas autónomas. Habíamos estudiado la autonomía china. Obviamente la Unión Soviética había sido objeto de nuestros estudios de análisis, las constituciones chinas, la constitución soviética, todo ese tipo de cosas. Y muchos de los indígenas que habían asistido a la reunión del 74 en San Cristóbal de las Casas, organizado por la Iglesia Católica, vienen a estas reuniones. Entonces se compaginan dos procesos: el proceso digamos, de Nicaragua, que les quiero decir que una vez que se acepta la autonomía, la guerra termina. O sea, la propuesta de autonomía terminó la guerra. Y los gringos les hablaban, y los radios, y qué onda con ustedes, pero ya no, ocurrió algo muy semejante a lo que pasa con los partidistas, ¿no? Que primero era la contra, luego eran los compañeros alzados en armas, y luego ya eran los hermanos alzados en armas, porque hubo una fraternización de la contra étnica con el Ejército Popular Sandinista. Y bueno, siempre cuento la anécdota de un famoso bar que había ahí, que se llamaba el Scorpion, una cosa de mala muerte tremenda. Uno llegaba ahí y en lugar de dejar la chamarra, se dejaba el AK-47, le daban a uno un numerito, y entonces a la salida ya, y entonces, o sea, adentro nada de armas. Entonces había una cosa así como el guardarropa, pero no guardaba ropa, guardaba armas. Y entonces ahí ya llegaban los que eran con los que se había estado combatiendo unos años antes, ya llegaban a bailar ahí, ya se fraternizaba hasta con los alzados en armas, que ahora eran nuestros hermanos. Bueno, entonces cuento todo esto porque sí es importante este proceso de Nicaragua, que se empata con uno que tiene una dimensión continental extraordinaria, o sea, que es la cuestión de la campaña de los 500 años de resistencia negra, indígena y popular. Y entonces ahí hay una efervescencia. Imagínense, y por eso México es importante, porque México es el primer país en sostener estas reuniones de Iberoamérica, ¿no? Que invitan al rey de España y de Portugal y no sé qué y todo. Fue en México en 1992. Entonces Salinas tenía necesariamente que hacer una reforma constitucional, y fueron las primeras veces en que se presentaron reformas constitucionales que implicaban la autonomía. Incluso como yo era diputado en el 54, me tocó presentar una propuesta en 1992 de reforma total. No les voy a hacer largo el cuento, porque lo que se trata es de hablar de San Andrés, pero sí quiero que estén al tanto de cómo estaba el contexto y qué fue lo que hizo que la autonomía fuera como un proyecto, como un proceso. Es, por un lado, Nicaragua, y por otro lado, el impacto de la campaña 500 años de resistencia, que promovió un debate impresionante a nivel continental, en que se hace la demanda de la autonomía como la demanda del movimiento indígena, ¿no? Esto, pues, se organiza un grupo que se llamó ANIPA, ¿verdad?, que después representantes de ANIPA son invitados. Yo pertenecí en un momento dado a ANIPA, ¿verdad?, y estaban ahí Margarito Ruiz, Araceli Burguete, Héctor Díaz Polanco, etcétera. Y ANIPA también es invitada al diálogo, ¿verdad? Después contaré lo que pasó con este grupo, pero digamos que cuando viene la insurrección zapatista, entonces San Andrés se convierte como en la escuela de las autonomías. O sea,
Llega el movimiento indígena, recién estrenado en el debate durante varios años, de lo que había sido Nicaragua por un lado y por el otro lado el debate de los 500 años, y entonces pasa de manera natural como la demanda más sentida del movimiento indígena. Y se convierte en la mesa central, en la mesa principal, la mesa de las autonomías. Entonces, en primer lugar, San Andrés es como una universidad para discutir lo que era la problemática indígena. En realidad el problema no es el indígena, el problema es el sistema opresivo contra el indígena, pero la problemática, el tema de lo indígena, los zapatistas lo ponen en la mesa. Entonces eso es otra cuestión importante, que San Andrés significó poner en el debate de una sociedad profundamente racista, que es la que no se reconoce como tal. Ese es el peor de los racismos, el que dice que no es racista, pero cuantas veces utiliza el término de naco, lo utiliza, y cuando dice sí, es guapito pero moreno, ¿verdad? O es moreno pero guapito, entonces ya estamos nosotros viendo el tipo de sociedad racista que era México, ¿verdad? Entonces, en San Andrés se debate el tema indígena, como no se había debatido nunca. Miren, a mí me da vergüenza, como antropólogo, ver la manera como ahí se discutía el tema de lo indígena. Es decir, siempre la realidad va más allá de los científicos sociales. Nosotros siempre estamos a las carreras, ¿verdad? Intentando interpretar la realidad, pero la realidad nos interpreta de una manera atroz y nos dice: qué limitado andas, chico, ¿no? Y entonces eso fue lo que pasó en San Andrés. Y de pronto los debates, las discusiones de gente que nunca había escuchado la problemática indígena, pero que tenían pues todo un bagaje de movimientos, de haber estado en negociaciones y todo. Ahí se dio también una escuela del problema indígena. Compañeras tuvieron al menos una idea de lo que se trataba el tema, ¿no? Claro, como todo, digamos, pues se puso de moda lo indígena, el zapatismo, etcétera, pero luego, conforme las cosas comenzaron a problematizarse, pues, por ejemplo, el cinturón de seguridad que se conformaba con la Cruz Roja, el Ejército y la sociedad civil, pues en las últimas reuniones el cinturón, ya no había muchísima gente de la sociedad civil, y quienes cuidaron a la comandancia indígena, los indígenas. O sea, la composición de los cinturones de seguridad te da una idea de cómo de pronto la sociedad civil, que es muy voluble, ¿verdad?, y muy responsable, y nunca le cumple a los zapatistas que una y otra vez nos mandan el guante. Ahí está la Convención Nacional Democrática, ahí está esto, ahí está aquello, ahí está, ¿no?, el Frente Zapatista y Liberación, aquí está lo de Marichuy, aquí está, y la sociedad civil se entusiasma, participa, y luego dice: sí, claro, pero yo tengo cosas más importantes que hacer, y se larga la sociedad civil. Entonces, algo así ocurrió en San Andrés. Comentario aparte, ¿verdad? Entonces, en San Andrés, pues, se daban unos debates impresionantes, con ya que mencionaste el método. Miren, ahí no había vacas sagradas. No importaba que fueras Luis Villoro o que hubieras escrito 10 libros sobre la problemática indígena. Tenías 3 minutos, chico, y si a la gente le gustaba lo que estabas diciendo, te daban hasta 5 minutos, pero a los 5 minutos, cállate, cuatilla, anótate en la lista. Eran listas de 75, de 78, de 80 oradores, y entonces tenías que esperar hasta que terminaba toda la lista para volver a hablar. Nada de que fulanito ya se agandalló de la reunión, como hacen estas reuniones de que sí, ya lo que sea, sí, que el rector tiene la razón, así. No, ni madre, no, ahí se discutía con una gran responsabilidad, y era efectivísima la manera que teníamos de discutir. Todo se traducía. Por ejemplo, Gustavo Esteva, yo le decía: pinche Gustavo, ya tienes el documento ahí, porque Gustavo escribía como si fuera un pianista, así, sin ver la máquina,
¿verdad? Y escribía las relatorías que iban a servir para hacer los documentos. O sea, todos los documentos se discutieron, todas las cosas se discutieron, o sea, el consenso reinó, aunque quiero decir que, y cuento algo que rompió con ese consenso, que fue, no sé si lo cuento ahora o lo cuento después, pero yo, pues ya que estoy encarrilado, el grupo de ANIPA, encabezado por Héctor Díaz Polanco, rompió el consenso. Rompió el consenso porque cuando ya habíamos llegado a la firma de los acuerdos y cuando ya se había entregado la propuesta al gobierno, ANIPA, Margarito, todos ellos empezaron a convocar a una reunión de los asesores, ellos en un domicilio de la Ciudad de México. Los asesores éramos convocados por el EZLN, no teníamos capacidad autónoma, o sea, además eras asesor mientras estabas ahí, pero no era algo que como el reloj te lo pones, no, o sea, cuando tú salías del diálogo dejabas de ser asesor y ya, no, o sea, no era un título que habías adquirido para siempre. Entonces ellos convocan a una reunión en un domicilio y ahí presentan prácticamente, bueno, a mí, Araceli Burguete me dijo que yo era un neoindigenista porque estaba aceptando los acuerdos de San Andrés, o sea, fuera del diálogo, fuera de los espacios del diálogo, y citando ellos, convocando a una reunión, convocaron ellos a una reunión para elaborar un documento contrario a los acuerdos de San Andrés. Eso provoca, bueno, Marcos estaba pero bien encabronado, por decirlo así muy cuidadosamente, y entonces nos convocó a una reunión que tuvo lugar por primera vez. Nunca cruzábamos el río, que servía para bañarnos y hacer otros menesteres, y ese día cruzamos ese río y había una gran como lugar así de un techo, y ahí Marcos escuchó a cerca de 80 oradores sin decir una sola palabra, nomás daba el nombre y apuntaba así como todo lo que estábamos diciendo. A la noche de ese día, en plena oscuridad, relató detalladamente, bueno, cómo había sido esa reunión en ese domicilio, y como resultado toda esa gente que suscribió ese documento para la próxima mesa del diálogo salió fuera Consuelo Sánchez, Margarito Ruiz, Araceli Burguete, todo. Incluso me dijo Marcos, yo tengo el número de cuenta de Margarito Ruiz del banco y sé el saldo de su sueldo. Cabe mencionar que Margarito Ruiz después se fue como asesor del gobernador de Chiapas, y bueno, entonces cuento esta anécdota porque no todo fue leche y miel, ¿verdad? Hubo este conflicto. A mí me parece que fue muy serio. El SUB quería tomar medidas radicales, incluso de sacar a Díaz Polanco a las 11 de la noche de la realidad. Lo convencimos de que mejor no hicieran esos recursos tan un poco despiadados. Y al día siguiente nos convocaron a todos los asesores y escribimos un documento que les recomiendo que lean, que se llama Punto y Seguido, en donde los zapatistas dicen, bueno, lo que se está firmando aquí no es el punto de llegada, es el punto de partida. Se reconocen las limitaciones, etcétera, pero es el punto de partida. O sea, obviamente cuando tú vas a una negociación, y es lo que se piensa siempre de los que negocian o esto, pues es lo que pudo sacarse, o sea, porque los documentos que preparábamos, pues no todos eran aceptados por el gobierno, obviamente, ¿no? O sea, estábamos en negociación, no imponíamos, o sea, la correlación de fuerzas militar, de inteligencia, los vuelos rasantes, las dos veces, la vez que rompieron el diálogo persiguiendo en el 96 con la traición de Zedillo y Gustavo, no se llama Esteban Moctezuma, que ahora va a ser flamante ministro de nuestro Mesías tropical. Entonces, y
intentaron militarmente romper el diálogo. Es decir, hubo provocaciones, había provocaciones. Las cosas no era que tú te sientas en un laboratorio y con alcohol te pones los guantes y haces un documento para que se acepte. Las cosas no son así, son conflictos armados. Entonces las negociaciones, pues, a lo que se llegó era bastante grande a lo que se llegó. A nosotros nos tocó redactar, por ejemplo, la propuesta de Cocopa. Cocopa acepta un mínimo de las cuestiones. Se dice la propuesta de Cocopa. Nunca fue propuesta de Cocopa, jamás fue propuesta de Cocopa. Fue propuesta de los asesores del EZ, y nosotros redactamos una propuesta de reforma constitucional de cerca de 8 o 10 artículos. Reformábamos el tercero para la cuestión de la educación, reformábamos el 28 para cuestiones económicas, reformábamos el 115, todo lo reformábamos, y la Cocopa agarró y hizo que era su propuesta, y entonces la propuesta de Cocopa era una propuesta. Aún así, la propuesta de Cocopa no la quisieron, y la traición a los acuerdos de San Andrés fue en contra de la propuesta de Cocopa, que ya de por sí era recortada. O sea, ustedes ven las modificaciones que se hacen. El diálogo era también una especie de ritual inusitado para el gobierno. El gobierno nunca estuvo tranquilo, nunca estuvo cómodo, para todo los zapatistas eran especiales y siguen siéndolo, y lo serán, por eso estamos con ellos. Por ejemplo, querían que cuando la firma de los acuerdos de San Andrés hubiera una foto, querían la foto, querían a los comandantes firmando los acuerdos, y entonces ellos ahí, se hicieron así los zapatistas, nada de foto. O sea, todo tenían reglas, en donde el gobierno nunca podía exhibirlos, siempre nuestra comandancia los exhibía a ellos. O sea, el gobierno fue permanentemente exhibido en sus mentiras, en sus mezquindades, en sus traiciones, en todo lo que es el gobierno, pues el mal gobierno. Y entonces todo eso, digamos, fue una manera inusitada. El trato que teníamos nosotros, horizontal, democrático, los 3 minutos, los 5, la manera como paliábamos las inclemencias de los tiempos, no solo del tiempo, sino de los tiempos, un pinche frío, y hasta las 4 de la mañana, y levántate a las 5 porque esto y aquello y lo demás allá, y hace el documento, y no, la gente trabajaba, la gente no lo hacía, y también la ruptura de los egos, la cosa esta de no es que es fulano, no, ni madres, ahí no importa quién era. Luis Villoro llegó como era Luis con un saquito, ¿verdad? Un pantalón de casimir y unos tenis blancos que contrastaban con su atuendo urbano. No tenía ni sleepy, no tenía nada, o sea, una cosa impresionante la modestia de ese hombre. Entonces ahí estábamos consiguiendo para que durmiera, o sea, la fraternidad, todo esto, que evidentemente fue una manera de hacer política, como dijiste, completamente distinta a la que estábamos acostumbrados, la manera de comportarnos, la manera como ellos se comportaban, las cuestiones, las decisiones, cómo se tomaban, todo, y muchos egos sufrían de esto, y de ahí luego alguien escribe libros como Yo y los zapatistas, ¿no? Primero el burro, entonces mi paso por el zapatismo, o escriben cosas, y también muchas cuestiones de desencantos y situaciones que busca el ego y encontrarás lo que pasó. Porque siempre que había un tipo de ruptura, o era este tipo de abuso y de como hacer un documento fuera del diálogo, o era que no lo habían tratado como que habían querido algunos, porque algunos querían que los recibieran así, yo no sé, los intelectuales tienen un conflicto, siempre quieren ser como el príncipe, ¿verdad? O sea, siempre de Maquiavelo, ¿no? Siempre, o sea, y si no los toman en cuenta como eso, ¿verdad? Entonces, coño, se enojan y ya,
y entonces ya se separan, ¿no? Bueno, quien escribió esto de mi paso por el zapatismo, pues no quería que se metiera el Estado de Chiapas en los acuerdos de San Andrés, y resulta que la comandancia resolvió que se metiera Chiapas en los acuerdos de San Andrés, y bueno, eso molestó profundamente el ego de algunas personas. Entonces, bueno, fue eso el diálogo. El diálogo también, pues, digamos, fue como un constituyente. Es la vez más cercana que yo he visto algo así. El hecho de que un documento, de que leyes, de que fue lo más cercano a un pequeño congreso constituyente. Porque creo que eso, cuando se dice que el proyecto de nación, yo digo, ¿cuándo se escriben los proyectos de nación? En situaciones de guerra es cuando surgen los proyectos de nación, y en una situación de guerra los acuerdos de San Andrés fue lo más cercano a un proyecto constitucional, un proyecto de nación, aunque tocara solamente, pero no iba a tocar solo el tema indígena. Es que el primer tema era de derechos y cultura indígena, el segundo tema era democracia y justicia, el tercero era economía, el cuarto era sobre la guerra, y los acuerdos trataban la cuestión nacional y completa. El gobierno traicionó los acuerdos y después viene la siguiente mesa y entonces se vuelven autistas, y entonces el diálogo se suspende, que no se rompe, porque todavía sigue subsistiendo la ley Cocopa, ¿verdad? Y los zapatistas ya no regresan a la mesa de negociación porque el gobierno deja la mesa de negociación. Entonces, de manera muy sucinta y un tanto anecdotaria, esto fue un poco la experiencia de lo que pasó en San Andrés, como tú lo dijiste, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de tomar acuerdos de carácter nacional y de cuestiones tan importantes como la problemática indígena. Quiero también mencionar algo que fue parte, el desencuentro de un cierto tipo de feminismo sobre la cuestión de las mujeres, ¿no? O sea, ahí la mesa de las mujeres era la mesa no álgida, porque álgida significa frío, sino la más candente, ¿verdad? O sea, ahí cada rato, ¿no? Y yo creo que en cierta forma fue el desencuentro entre una manera de ver el feminismo muy convencidas las camaradas y todo, de muy buena fe, pero no compaginó, y ahí no quiero hablar sobre eso porque uno es un macho en proceso de rehabilitación, pero hasta que uno no demuestre lo contrario, pero la mesa de mujeres era una mesa muy conflicteada, muy conflicteada, porque a mi juicio se quiso imponer, ¿no? Una cuestión, si tengo todavía tiempo, es ¿qué fue lo que predominó? ¿Por qué esa ruptura con ese grupo de ANIPA? Yo había estado en Nicaragua, yo formé parte de esa comisión. Me preguntaron, ¿tienes alguien que invitar? Y yo dije, bueno, invitemos a Díaz Polanco. En aquella época escribíamos juntos, incluso vivíamos casa por casa, todo eso terminó. No quiero decir que vivíamos juntos, sino él tenía su casa y acá nosotros teníamos, pero así, pared con pared, o sea, barda con barda, todo eso se rompió. Y entonces, ¿cuál era el meollo del argumento de ese grupo? ¿Y por qué no estaban de acuerdo con la propuesta de San Andrés? No estaban de acuerdo con la propuesta de San Andrés, porque cuando se da ese debate, viene una corriente representada por el comunalismo oaxaqueño, y bueno, muerto Floriberto, pues compañeros como Adelfo Regino, como Jaime Martínez Veloz, etcétera, representaron esa corriente. Entonces la corriente del comunalismo, pues es una corriente que se puede adaptar a diferentes matrices históricas, multiétnicas,
porque pues el comunalismo lo puedes aplicar de una manera aquí o lo puedes aplicar allá. En cambio, la propuesta que venía de ANIPA era una propuesta de régimen regional de autonomía. O sea, y si no era regional, entonces no era autonomía. O sea, se quiso de alguna manera traer como mercancía lo que había pasado en Nicaragua y aplicar directamente a México para crear regiones autónomas que habían intentado crear ahí Margarito Ruiz. Nunca en realidad existieron como tales, ¿no? Unas regiones autónomas nunca fueron realmente autogobiernos reconocidos por unos o por otros, pero esa era el meollo de la discusión. Entonces, lo que triunfa en San Andrés es que la autonomía, para ser tal, tenía que ser como una sábana en un cuerpo de una persona que está durmiendo, ¿no? Como, ¿qué pasa con una sábana? Si tú pones una sábana, se acomoda al cuerpo de la persona. O sea, si es bajita, pues la sábana se hace una figura bajita, si es alta, se hace alta. Claro, también de acuerdo con la sábana, ¿no? Si es larga, bueno. Pero la metáfora que quiero yo decir aquí es que el comunalismo cayó como anillo al dedo con una situación del país mismo, la diversidad de situaciones étnicas que existen en el país. No es lo mismo los yaquis que la región wixárika, que los tarahumaras, que la región mixteca, que la región zapoteca, que los guaves. Por ejemplo, los zapotecos siempre han estado jodiendo a los guaves, o sea, el grupo dominante de los guaves son los zapotecos, ¿verdad? O sea, entonces no es lo mismo aplicar una autonomía, que en Nicaragua pues era una autonomía regional por la naturaleza misma de lo que fue la experiencia en Nicaragua, pero no triunfa eso, o sea, el consenso no ganó, la propuesta de ANIPA no ganó, y por eso es que estaban tan encabronados. Yo inmediatamente pinté mi raya, yo critiqué duramente ese documento, incluso íbamos en el mismo coche, la Consuelo, Héctor y yo, y cuando me dijeron lo que querían hacer, yo me quedé pero paralizado, y entonces en la reunión esa de asesores yo dije, ni tenemos derecho a estar aquí, y ese documento es un documento completamente fuera de todo lugar, etcétera, etcétera. Me opuse a eso y ahí se da la ruptura entre los personajes y también entre ANIPA y el resto del movimiento indígena. Es decir, esto se conoce poco, ¿no? Porque pues son las historias que luego se lavan en casa, pero creo que es hora de que también se ventile esto para que se conozca por qué unas posiciones y por qué otras posiciones y por qué pues unos se van con el neodesarrollismo y otros se quedan con el anticapitalismo, ¿verdad? Que es lo que nos viene encima después del 1 de diciembre. Hemos estado, y yo creo que con esto termino, posicionándome, lo que se viene con respecto al diálogo es que si algo ocurrió en el diálogo fue la muerte del indigenismo de Estado. En San Andrés se murió el indigenismo. Yo he llamado a San Andrés los funerales del indigenismo de Estado. Y ahora se quiere regresar el indigenismo de Estado con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros llamamos al INI, en la Escuela de Antropología, el Ministerio de las Colonias Internas. O sea, el INI era el Ministerio de las Colonias Internas. Yo trabajé un mes en un instituto, el Instituto Nacional Indígena, y me corrieron. Tengo el honor de haber sido corrido. Pero no solamente corrido, sino una carta que la tengo, es más grande que mi título de doctorado, porque ahí dice, desde este día queda usted cesado de sus funciones como subdirector del Centro Coordinador Indigenista de Izhuatlancillo, Orizaba, por haber afectado las relaciones con los poderes, creo que eran locales, no, creo que hasta casi globales, y vámonos, me corrieron así pelas, ¿ya? Yo llegué de Estados Unidos con la que tenía puesto, no tenía trabajo, y me metí a trabajar en el Ministerio de las Colonias Internas. Un mes, por apoyar a un ejido de Izhuatlancillo que querían expropiar de sus tierras. Entonces, pues yo dije, si vamos a representar la lucha indígena, pues vamos a... No, pues le corrieron. Y Salomón Natmat, que era el director en funciones del INI, y su compadre, que era el director del Centro Coordinador Indigenista,
que su mujer cobraba los desayunos, etcétera, etcétera, un negocito que tenían ahí, aparte de ser el coordinador del INE. Yo dije, esto no puede ser, no robaban gas, el que no robaba gasolina, el que no sé qué, el que no sé cuánto, Godoma y Gomorra, pues ahora ya quieren proponer en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 130 coordinaciones indigenistas en las etnorregiones. Ustedes imagínense lo que eso va a representar, porque además van a tener que ser de la etnia, o sea, pues, ¿quién va a poder responder a los cañonazos de lo que sea que les paguen a los representantes del gobierno de AMLO en cada etnorregión? A ver, don Félix, ¿usted no tiene lana? Pues, ¿por qué no es representante de Adelfo Requino en la región Totonaca no sé qué? Y entonces, pues, muchos van a caer. Y esto va a ser una división y un fraccionamiento del movimiento indígena y de los pueblos indígenas. Es renacer la burocracia, es renacer. ¿Y para qué? Pues para que los pobres indígenas ahora tengan presupuestos, el lenguaje del pobrerío, de la victimización, cuando en San Andrés era el lenguaje del cambio y de la revolución y de madres que víctimas, ¿de qué cosa víctimas? Es la explotación y es la dominación, por eso los indígenas están así. Pero en San Andrés se da una propuesta en donde el actor político, por eso es la autonomía, el actor político de las autonomías es el propio pueblo indígena. No son ni los mestizos, ni son estos indígenas por profesión y por los que llamábamos nosotros los caciques ilustrados, los que ahora van a ser los representantes del gobierno de la Cuarta Transformación, que ya se ha transformado en la transformación de cuarta, ¿no? Bueno. Bueno, pues siendo así, compañeros, la palabra les tocaría a ustedes, si tienen preguntas, aprovechando que está ahorita aquí con nosotros Gilberto, si tienen pues ahí algo que compartir. Pues. No hubiera salido todo esto si hubiera leído el documento. No. Pero me tocaron así un puntito, porque uno guarda cosas y las saca uno así. Es como si hubiera estado en una sesión con el psiquiatra. No estamos hablando del 94, de un cierto tipo de feminismo muy urbanizado, muy clase mediero, muy localizado en la persona, el cuerpo, la persona, el manejo. Yo hago la lucha contra los no abortistas, etcétera. El manejo del cuerpo, el manejo de las derechos, yo siento que una interpretación muy individualizada y urbanizada chocaba con un proceso que se estaba dando a partir de la ley revolucionaria de las mujeres, en donde se da un cierto tipo llamaría yo, de feminismo comunitario que se ha ido definiendo a lo largo de muchos esfuerzos que las compañeras zapatistas hicieron durante primero la preparación de la guerra, la cuestión esta que han narrado de manera impresionante, ¿no? En el primer tomo del libro de los zapatistas, en donde pues habla a las compañeras particularmente sobre su proceso de demandas como mujeres y compañeras que querían, así como se quiso imponer la cuestión de la autonomía regional, también en la mesa de mujeres supongo que se quiso imponer esas perspectivas desde una visión así un tanto difícil, y entonces yo creo que eso chocó. Eso es, no puedo asegurar que así pasó, pero creo que eso fue. Sí. Buenas tardes. Yo lamento no haber asistido a las sesiones anteriores porque no sabía, pero supongo que ya lo habrán planteado en otras sesiones, la vigencia de los acuerdos y pues la perspectiva a futuro, y si podemos hablar actualmente de un movimiento indígena en México
político y si lo que lo aglutinaría serían estas propuestas de los acuerdos, o hay distintos movimientos indígenas, o podemos hablar de un solo movimiento. Mira, como todo documento producto de un contexto, como todo movimiento producto de un contexto, pues hay que interpretar el acuerdo como producto de una correlación de fuerzas en un contexto determinado. Yo creo que hoy habría que discutir a fondo si la vigencia de los acuerdos están vigentes en el sentido del espíritu más que de la letra de los acuerdos de San Andrés, porque qué bueno que estuvo antes Juan Ansaldo, porque Juan Ansaldo fue el editor de muchos de los documentos riquísimos que se discutieron. Se ha tratado de equiparar la propuesta de Cocopa con los acuerdos de San Andrés, cuando los acuerdos de San Andrés eran riquísimos, o sea, lo que se firmó en la mesa de negociaciones era muchísimo más que la propuesta de Cocopa, y son esos documentos los que se olvidan. Entonces, yo diría, esos documentos siguen vigentes en cuanto a su direccionalidad, pero como lo especifico en el último de los artículos que escribí, que le puse cumplir los acuerdos de San Andrés, entonces yo decía, bueno, ¿cómo podría cumplirse los acuerdos de San Andrés hoy en día? Pues que den marcha atrás con el extractivismo, con el neodesarrollismo. Va a contrasentido de los acuerdos de San Andrés el Tren Maya, las 300 carreteras, ¿cómo se llama? El proyecto de Tehuantepec, el aeropuerto. Ayer estuvimos allá en Texcoco apoyando una actividad del Consejo Indígena de Gobierno allá en el Estado de México en contra del aeropuerto. Por cierto, que mataron a un compañero que se opuso a ese proyecto. Llegaron los sicarios, lo asesinaron. O sea, ¿quieren cumplir los acuerdos de San Andrés? Pues entonces, pues que revoquen la ley minera y el artículo 6º que le da carácter preferente a la comercialización y explotación de las mineras sobre cualquier otro uso de la tierra. ¿Quieren cumplir los acuerdos de San Andrés? Pues que no pongan el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sino pregunten que los pueblos, pues, lo que tú mencionabas sobre la consulta, que debe ser acorde al 169, previa, libre, informada y vinculante, porque si no, ¿para qué consultas? Pues yo te consulto, pero al final pues te doy una madriza, ¿verdad? Pues entonces, ¿de qué sirve de que te consulta? ¿Te puedo dar una madriza? No, pues entonces de todas maneras te doy la madriza. Entonces, yo creo que podemos decir, están vigentes los acuerdos de San Andrés, pero a la luz de todo el desastre humanitario, de toda la recolonización, de todo lo que ha habido y de lo que anuncian ellos, porque pues uno no puede creer la manera como ocurrió lo que ocurrió. Es que el día 1 de julio pasamos de ser el país que ya sabemos que es México, de muerte, de fosas, de trailers con cadáveres, de feminicidios, todo lo que usted, ¿para qué doy toda la lista de cosas a prácticamente un cantón suizo? O sea, el perdidoso oficialista a las 6 de la tarde ya se declara perdido, el otro dice no, tampoco gané, el que ganó dice yo gané, y luego llega el analfabeta funcional que tenemos de presidente y dice él ganó. Coño, todo. Y entonces uno ve el discurso del ganador de ese día a hoy, y pues todo lo que se nos viene encima, ¿no? Se reúne con los padres de Ayotzinapa, pues que a toda madre que se haya reunido con los padres de Ayotzinapa, pero de repente dice Encinas, ¿verdad?, que no se va a investigar al ejército. Coño, otra vez no se va a investigar al ejército, y dicen, se va a disolver el Estado Mayor Presidencial, y se va a disolver el CISEN. Pero ustedes saben que los aparatos
de inteligencia que funcionan en México no son precisamente ni el CISEN, y que el Estado Mayor, que estuvo presente en la matanza, que mañana vamos a ir a la marcha de 50 años, no se olvida, pues ahí está funcionando la sección segunda del Ejército y la sección de inteligencia de la Marina, que además tiene toda la asesoría gringa, y va el comandante supremo de las Fuerzas Armadas a partir del 1 de diciembre, va a la oficina. Oye, yo he estado en estructuras militares, el subordinado viene a mí, no voy yo al subordinado. Esa es la ley del Ejército. La ley suprema del Ejército son las jerarquías. Si él es teniente y yo soy capitán, pues yo no voy a ver al teniente. El teniente tiene que venirme a mí sentadito, primero se me cuadra y luego me rinde cuentas. Y entonces resulta que al Ejército no se le va a investigar. ¿En dónde estaba el Ejército en Ayotzinapa? Es decir, ¿cómo es que se tejió toda esa red de complicidades observadas por la sección segunda del Ejército, con toda la información que tiene y no se va a investigar al Ejército? Entonces, pues, yo creo que lo que se nos viene es un poquito más de lo mismo, con una diferencia, que es Gramsci. O sea, ahora lo que se viene, neodesarrollismo y neoindigenismo y todo lo neofeíto que va a tener, va a ser con el consenso de 30 millones de votos, porque ya en cualquier lugar que me encuentro con Primor, o sea, de PRI y Morena, Primor, me dicen, es que yo tengo 30 millones de votos y tú nomás eres un pinche loco que está criticando al gobierno del cambio, ¿verdad? O sea, ahora va a ser Primor gobernando, pero con 30 millones de votos. O sea, se restablece, se reconfiguró la hegemonía gramsciana y ahora nos van a hacer lo mismo que estaban haciendo antes, pero con 30 millones de votos. Entonces, coño, persínate, porque son 30 millones de votos, no pueden estar equivocados. Y no se equivocaron esos 30 millones de personas. Tuvieron toda la voluntad de cambio que puede tener un pueblo cansado. Yo fui y voté por Marichuy, pero hubo muchas gentes, incluso que estuvieron recogiendo firmas por Marichuy, que fueron a votar por ya saben quién. Perfecto, lo hicieron pensando que realmente iba a haber un cambio, pero resulta que los anuncios son terribles, son aciagos. Bueno, yo pensé que iba a ser muchísimo más inteligente de lo que ha sido. O sea, de que no iba a dar a conocer ya va a llegar el 1 de diciembre con manifestaciones en contra. O sea, ¿no? Fue como cuando, en ese pasado aciago que tuve, que estaba yo tomando posesión de delegado y de repente una señora se plantó y decía, delegado corrupto. Y digo, oiga, señora, denme chance de entrar para corromperme. ¿Cómo sabe que me voy a corromper? Si no, yo ni siquiera llevo una hora en el cargo, ¿no? Delegado corrupto. Este cuate está anunciando tanto sus cosas que dice uno, coño, pues ya, yo no pensaba escribir artículo tras artículo tras artículo en contra de la Cuarta Transformación, pero pues también le hacen a uno enojar, le llegan a uno lo más recóndito que es los pueblos indígenas. O sea, las propuestas que está haciendo económicas, lo del Almillón allá en la Lacandona, el paraíso de las inversiones, es nuevamente una declaración de guerra contra los pueblos y una declaración de guerra contra los acuerdos de San Andrés. Las autonomías, particularmente las zapatistas, el Estado de todas maneras ha minado muchos de los procesos. Por ejemplo, la CRAC, Policía Comunitaria, está sufriendo una crisis grave debido, entre otras cosas, a que un sector de la CRAC quedó en manos de Bruno Plácido, o sea, ellos se llaman la CRAC fundante, y incluso ha habido enfrentamientos hasta armados entre el Estado. Una de las normas, entre comillas, normas de las autonomías, es que el Estado es como el agua cuando corre, ¿no? Donde puede meterse, se mete. Si encuentra un pequeñito orificio, ahí se va a meter el Estado.
Entonces, si hay diferencias en el sujeto autonómico, en los actores autonómicos, entonces va a utilizar esas diferencias. En Cherán, por ejemplo, el hecho de que muchos de los maestros de la sección 18 apoyaron a AMLO, metió ruido dentro del propio Cherán, y entonces pues no, ahí no hubo manera, no, ni siquiera el Consejo Indígena de Gobierno creo que visitó Cherán, porque por las diferencias entre las posiciones de Morena por un lado y las posiciones del Consejo por el otro. En la CRAC igual, muchos de los participantes en la CRAC participaron, incluso lograron, ¿no?, una de ellas ser senadora, que estaba participando en la CRAC. El Estado siempre va a entrar. Las autonomías, como tú dices, ya avanzaron muchísimo, incluso yo creo más que lo que los acuerdos de San Andrés pensaban. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. O sea, obviamente que no estamos con una visión catastrofista, la gente está resistiendo, los pueblos están discutiendo, o sea, reuniones como esta nos hacen ver que la sociedad está despertando de lo que fue el 1 de julio. El 1 de julio, qué bueno que no hubo fraude, qué bueno que la voluntad popular se impuso, a todo dar, ¿no? Yo feliz de que hubiera ocurrido algo así, ¿no? Pero algo no encajaba, ¿verdad? Entonces, cuando vienen todo este alud de propuestas y de posicionamientos y de contradicciones y todo, uno dice, coño, pues entonces prepárense porque la cosa va a ser un poquito más de lo mismo, con un neodesarrollismo, una especie como de resurgimiento del Estado benefactor, sin los ingresos de una cuota petrolera, porque ya ni siquiera tiene a Pemex. Entonces, ¿de dónde quiere sacar el dinero para hacer todos esos proyectos? O sea, pues de la iniciativa privada. Entonces ahí es donde uno entra en pánico y dice uno, bueno, pues vamos a defendernos. Porque una cosa tienen que hacer los que estamos metidos en este trabajo de disque de intelectuales, sobre todo si queremos ser orgánicos, estar del lado de los pueblos, no nos queda de otra. Y al estar del lado de los pueblos, uno, que dicen unos que el beneficio de la duda, pues ¿cuál duda? Pues si ya no hay duda de nada. O sea, la duda ya se fue al siguiente día, la noche misma de la elección, en donde no le digo, ya que él ya le va a dar tortícolis de tanto mirar para arriba. O sea, fíjense, tiene una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos y con el yerno. El yerno creo que es más importante que el vicepresidente. Entonces, o sea, llegó una misión del más alto nivel de Estados Unidos y tuvieron una reunión. ¿Qué se trató ahí, man? ¿Tú sabes qué se trató? O sea, no que estaban en contra de que se tomaran decisiones en lo oscurito y arriba. ¿Qué se trató ahí? Que Trump está feliz con este cuate. O sea, Juanito Trump. Entonces dice uno, que hablarían, ¿qué le importa a Trump? Pues los intereses de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hablaron? Que Trump está tan calladito y que no dice nada. Contra todo el mundo se lanza, menos contra, ya saben quién. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hubo ahí? ¿Por qué no hay un informe de lo que se trató a puerta cerrada en la casa que fue de la familia de Villoro? ¿Verdad? Porque ustedes saben que fue de casa de la familia de Villoro, y Villoro escribió un artículo bellísimo sobre todo eso, ¿no? Que se aparecen los fantasmas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál es el pacto que tiene con los sectores de la iglesia? Porque el PES, pues, son sectores de la iglesia. ¿Qué pacto hay con los militares? Es decir, resulta que dice mi mamá que siempre no, y que los militares van a seguir en las calles, no 3 años más, o quién sabe cuándo. ¿Y qué es eso de la Guardia Nacional? O sea, ¿qué es todo lo que está pasando? A nosotros nos tiene profundamente preocupados la manera tan verdaderamente abierta, descarada del nuevo proyecto que se nos viene encima.
Entonces, eso es lo que nos hace reaccionar de la manera en como estamos reaccionando. Por eso, cuando los subs utilizan esa metáfora de que ¿cómo se llama? El mismo dueño de la finca, pero con distintos capataces, pues, coño, cuando dice por el bien de todos, primero los huesos, ¡pum!, ¿no? Son verdaderas saetas que van al corazón del proyecto Primor, ¿no? Entonces, pues sí, estamos muy preocupados de lo que está pasando y por eso es que estamos trabajando. No pensábamos que íbamos a tener un descansito, ¿no? Si teníamos un cambio, pero no es de ninguna manera ningún tipo de transformación. La única transformación que va a haber es que va a ser un neodesarrollismo asistencialista, clientelista, ¿no? Estadólatra. El Estado va a ayudar a los pobres indígenas, a los pobrecitos, ¿no? Necesitan asistencia porque son, pues, muy atrasaditos los pobres, y en fin, ¿no? ¿Cómo dijo AMLO cuando dio a conocer el proyecto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas? Que había aprendido a tratar a los pobres cuando había estado en el indigenismo, a tratar a los pobres. O sea, una concepción del pueblo indígena como el pobre víctima que necesita la ayuda del Estado. Entonces, por eso es que estamos así. Yo les agradezco muchísimo, me tengo que retirar, pero qué bueno que llegaron tantos jóvenes. La estafeta es muy importante porque esperemos que todo esto vaya para beneficio de los pueblos indígenas. Antes que se vayan, denos una manita con las actividades para recaudar fondos. El apoyo debe de verse en la concreción más monetaria, aunque somos anticapitalistas. Estamos con un ciclo de cine. Mañana sale en la jornada una carta firmada por Carolina Copel, en donde está una actividad ahí con las reinas chulas. No sé de qué cosa se trata, pero por favor ayúdennos a que vayan gentes a estas actividades, a estas actividades para recabar fondos. Necesitamos fondos para el Congreso Nacional Indígena. Un camión vale 30 y pico mil de pesos para pagarlo, la alimentación allá de los compañeros. Acaban de tener una reunión de un taller que tuvieron ellos, de un taller muy bueno, costó 189 mil pesos el taller, porque los compañeros no tienen recursos. Entonces pues se paga el viaje, se paga las comidas y todo, y la ACEL, de la que formé parte, esta de la emancipación de los pueblos, pues se disolvió por motivos de ley, pero quedamos un pequeño núcleo en donde entra la red interuniversitaria. Está ahí Raúl Romero, y nos hemos dado la tarea de recabar fondos, compañeros. Entonces, en lo que nos puedan ayudar de las actividades que van a estar viendo ahí en la jornada y en las redes y en los Facebook y en todas esas cosas que uno no usa mucho, pero por favor úsenlas en beneficio de estas actividades de recabación de fondos para el Congreso Nacional Indígena. Hay reunión ahora, el día 12 comienza una, y hay una reunión en diciembre. Entonces tenemos tiempo para los que no ayudaron en este proceso para octubre, nos ayuden para los procesos en diciembre. Actividades, venta de lo que quieran, bueno, de lo que puedan, pues. De lo que sea legal. Sí, de lo que sea legal, pues. Antes era más fácil, iba a un banco, ¿no? Como ahí en Nicaragua, que voy con un amigo y dice la cajera: oiga, yo a usted lo conozco, me es muy familiar. Claro, asalté este banco 3 veces.